programas enfocados al desarrollo social. Encuéntranos en todas las redes sociales como Evolución Radio Comunitaria RFG y recuerda, llegamos para quedarnos. Bienvenidos a Terapia en Acción. En este programa les daremos a conocer nuestra cultura en medicina ancestral milenaria holística y las distintas terapias alternativas que existen para cuidar de nuestra vida y salud. Bienvenidos a Terapia en Acción. Soy la licenciada Stephanie Cajamarca y les acompañaré todos los días lunes desde las 20 horas en su programa. No te olvides de compartir, comentar y darle like. Empezamos Terapia en Acción. Al aire. Buenas noches, amigas y amigos. Una vez más, un lunes, como siempre, en su programa Terapia en Acción. Les damos la bienvenida a todas y todos nuestros oyentes. En esta ocasión, presentándoles a Lorena Quillupangui, quien es psicoterapeuta, médico psiquiatra, y el día de hoy nos acompaña para hablarnos sobre los tratamientos alternativos en salud mental. Así que buenas noches, Lorena, te damos la bienvenida a este espacio. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias, Stephanie. Bueno, agradecida por la invitación y con la curiosidad de poder compartir también algo de lo que conozco. Muchísimas gracias. Nosotros muy honrados con tu presencia y también honrados con lo que nos vas a compartir. Así que, bueno, para comenzar me gustaría si nos puedes compartir un poco sobre tu experiencia, ¿no? Eres psicoterapeuta y médico psiquiatra. Me gustaría saber, sobre todo en esta parte, la diferencia entre la parte de la psicología y la parte de la psiquiatría, ¿no? Que creo que es una parte bastante fundamental que hay que dejarla muy en claro en cuanto a las diferencias en las dos profesiones, ¿no? Entonces, me gustaría si nos puedes hablar sobre tu experiencia y sobre todo explicarnos esta diferencia. Chévere. Bueno, sí, de hecho, mi primera formación fue como médico psiquiatra. Para tener la titulación de médico psiquiatra tienes que estudiar medicina primero, todos los años, al arte y luego hacer el posgrado. Y tiene un enfoque un poco más científico, basado en la evidencia, es lo que utilizamos mucho y viene ligado probablemente a la posibilidad de usar fármacos tradicionales, ¿no? Los conocidos antidepresivos, ansiolíticos y otros medicamentos para el manejo de la salud mental. Pero pues mi camino personal, realmente mi propia necesidad de yo crecer, de conocerme más, también me llevó a hacer un proceso personal y una formación en psicoterapia. Entonces también soy psicoterapeuta transpersonal y dentro de eso también profesora de danza primal. Y por supuesto es una línea muy distinta en la que más allá de la medicación más bien es un enfoque muy humano en donde procuro ir mucho más atrás de los síntomas sobre qué fue lo que desencadenó el que yo esté teniendo este síntoma y me da la posibilidad entonces de que tengo la unión de ambos y que en casos específicos puedo usar la medicación, que por fortuna cada vez son menos, y en otros, en la mayoría, enfocar la psicoterapia. Básicamente esa es la gran diferencia entre tratar un síntoma o, además de tratar un síntoma, ir a la raíz del síntoma. Claro, exacto. Justo esta era la parte que más me parecía interesante, ¿no? Como la parte de la psiquiatría, yo tenía un poco de conocimiento de que tenían, digamos, los psiquiatras de la rama médica y por eso tienen autorización para poder firmar medicamentos, o sea, para poder medicar a la gente, porque un psicólogo no puede hacerlo. Necesitan, en realidad, la autorización de un psiquiatra, el análisis de un psiquiatra para que se pueda medicar en casos, como tú decías, de depresión, bipolaridad, bueno, este tipo de condiciones, no sé si estoy utilizando bien la palabra, pero sí, este tipo de problemas, ¿no? De salud mental. Pero bueno, justamente esta es la parte en la que me da curiosidad, más curiosidad, ¿no? ¿Qué parte de tu vida
fue la que te llevó a explorar más allá de la medicina convencional? Porque, bueno, tú ya tenías todas las herramientas científicas para tener un diagnóstico con tus pacientes. ¿Cuál fue la motivación o qué fue lo que te movió a buscar otras alternativas y a poder juntarlas con lo que ya sabías? Bueno, por fortuna tengo grandes amigas, compañeras, una de ellas, una colega que estuvo antes de mí en este proceso de búsqueda, y ella hizo esta formación y me invitó a conocerla, y estaba atravesando un proceso personal también difícil, una crisis existencial de la mitad de la vida. Y estas incógnitas acerca de mí misma, de qué me está sucediendo y demás, me motivaron muchísimo a ir y a experimentar. Y si te soy honesta también, una vez que estuve en esta formación, tuve mi propio choque con la psiquiatría, porque bueno, descubro Claro. que hay más cosas además de solo recetar medicamentos, eh, pero también luego pude incorporar la situación que, como tú decías, hay enfermedades como la bipolaridad para la que probablemente la psicoterapia puede quedarse un poco rezagada y hay que usar cierto tipo de medicación. Pero por supuesto, haber hecho mi propio proceso es, creo que, lo más grande que he logrado primero, que sigo haciendo, y lo que me da la mayor facultad de poder decirle a la gente cuando viene conmigo: mire, sé lo que está atravesando y le prometo que esto va a ser pasajero y luego lo va a lograr, porque también lo he vivido. Claro, o sea, generar, digamos, esta empatía con las personas que se acercan a ti buscando un crecimiento en su salud, no una mejora. Entonces, justo esa era la parte que a mí me daba mucha curiosidad y creo que di donde justamente quería dar, que era en temas personales, ¿no? Creo que a través de nuestras propias crisis emocionales, podemos de cierta forma incluso entender los problemas de nuestros pacientes y eso nos lleva a un crecimiento y a una exploración más allá de lo que conocemos y de lo que actualmente tenemos por sentado, ¿no? Creo que la importancia de las crisis aquí es fundamental, aunque en su momento sea muy duro, pero en realidad nos puede llevar, como en tu caso, por ejemplo, a ampliar tu rango de conocimientos y tu rango de habilidades, por lo que puedes ayudar a las personas de distinta forma. Entonces, en esta parte me gustaría saber, ¿tú cómo trabajas con los pacientes cuando se trata del medicamento? Es decir, con tu conocimiento tú puedes ir reduciendo eso. ¿Cómo vas complementando las dos? Sí, una de las primeras cosas que me parece súper importante, tal vez no todas las escuelas, pero en algunas de las escuelas de medicina tradicional hay mucho la visión de que el médico es el que sabe y el paciente no sabe. Pero desde esta nueva visión que me aporta un poco la terapia y sobre todo la versión humanista, en donde yo sé que tú sabes, que aún no has encontrado las respuestas, es diferente, pero en realidad sí lo sabes. La primera diferencia está en que yo te puedo plantear posibilidades. Entonces te digo: mira, dentro de los fármacos disponibles hay este que hace este y te va a quitar este, y hay esta otra posibilidad que no es tradicional porque usamos ahora medicamentos más bien con plantas adaptógenas. También llevamos a la gente a probar plantas maestras como la ayahuasca, o cosas muy, muy lindas y muy simples de hacer, como la meditación o como caminar descalzo en la tierra. Entonces yo te digo, todas estas son las posibilidades, estas te pueden servir en esto, estas en esto. Entonces la primera diferencia radica en que tú vas a elegir tu tratamiento, cuál es tu necesidad, con cuál te sientes más a gusto. Y yo, por supuesto, tengo el criterio clínico de decirte: bueno, entiendo que esta es tu elección, pero por ahora te sugiero empecemos por esta y vamos a esta otra. O te doy la posibilidad de que tú veas, que tu propio cuerpo te dé cuál es la respuesta de lo que está necesitando. Creo que eso es una diferencia. Y como tú decías, sí, la posibilidad de que si has estado tomando medicación un largo tiempo, muchos no han hecho un proceso terapéutico, tal vez por desconocimiento, tal vez por miedo, o tal vez porque fuiste con un médico y solo te dieron medicación y no te explicaron cómo te podría servir. Entonces yo te empiezo a explicar cómo puede ayudarte la psicoterapia y cómo esto definitivamente suma a que tú puedas empezar a disminuir la medicación.
Y sobre todo, cuando yo veo que tú tienes ya herramientas, que tú mismo has generado una sensación de valía, que te crees en la capacidad de autosostenerte, entonces empezamos a bajar la medicación de una forma que no te genere molestias y que tú puedas sentir que realmente fuiste tú quien se sostuvo. Wow, tratamiento bastante integral, sobre todo. Creo que esta es una gran alternativa para personas, como te digo, con otro tipo de enfermedades mucho más graves que ya están medicados y que de pronto quieren mejorar su calidad de vida, porque también estar con esta medicación constante por un largo periodo de tiempo puede ser bastante agotador y el no ver, digamos, como este resultado de pronto una mejoría y siempre depender de la misma cantidad del medicamento sin buscar más allá, porque parece que no hay algo más allá. Entonces, creo que esta es una de las alternativas perfectas. Tú justo nos hablabas un poquito de tratamientos alternativos, ¿no? En esta parte, como utilizar plantas de poder, utilizar algunos medicamentos naturales, con plantas naturales. Entonces, me gustaría saber cuáles son esos tratamientos alternativos con los que tú has trabajado. Ok, bueno, dentro de los alternativos, aún farmacológicos, por ejemplo, ahora estoy trabajando con plantas adaptógenas que vienen en una fórmula que se llaman nutrabióticos. La ventaja de este tipo de fórmulas, que son plantas nuevamente, y muchas vitaminas, porque había mucho desconocimiento de vitaminas súper necesarias, como por ejemplo la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que se absorbe solo cuando estás expuesto a la luz solar. Entonces, en la actualidad andamos como yo estoy ahora toda cubierta y en realidad casi no tomamos sol y no desarrollamos niveles adecuados de vitamina D. Y mira que es tan importante que se reconoce la depresión estacionaria, es decir, en los lugares de épocas de invierno te puede dar una depresión por deficiencia de vitamina D. Entonces, usar plantas adaptógenas más medir realmente cómo están tus niveles de vitamina B, D, verificar cómo está tu alimentación, que para nosotros, hablo de nosotros del centro, es primordial revisar cómo te estás nutriendo, ayuda muchísimo a mejorar el estado de ánimo. Entonces, si yo consumo más antioxidantes, si dejo de consumir tantos carbohidratos y otras sustancias que son dañinas y proinflamatorias, se ve que esto mejora los neurotransmisores que hacen que yo tenga un mejor estado de ánimo. Entonces, fíjate cómo cambios de hábitos es una opción, yo le llamo no tradicional. Otra con la que trabajamos ahora es que, por evidentemente mi propia experiencia, he probado la ayahuasca y me parece una cosa muy sanadora en la que más allá de las teorías o la experiencia, que no puedo decirte exactamente lo que vayas a vivir, yo tengo mucha fe y mucha confianza de que la planta te muestra lo que hace falta. Entonces, he llevado a gente que, por supuesto, o ya conozco o es previamente evaluada, en donde yo veo que no hay un riesgo y los llevamos con otra terapeuta y un colega que ha trabajado mucho con la planta, que además es músico y como yo lo conozco es un hombre muy amoroso. Entonces te preparamos, y llevamos a estas plantas de poder y luego seguimos con un proceso terapéutico. Porque también consideramos que es necesario como poner pies a tierra lo que tú vives en estos espacios. Wow, sí, impresionante. Sí, sí. Me encanta que existe esa posibilidad de poder, digamos, según tu proceso, según cómo lo lleven contigo y cómo vayan viendo el avance, ¿no? De cada paciente, porque cada caso es individual. Pero sí existe esa posibilidad de poder experimentar la ayahuasca, que yo la he experimentado también y para mí fue impresionante, un regalo, honestamente. Pero claro, no tengo ninguna medicación, no tengo, entonces digamos que yo puedo ir voluntariamente sin sentir que tengo ningún riesgo. Y también este es un punto importante a tocar aquí con nuestros oyentes, que sería el hecho de que, bueno, si es que tengo alguna enfermedad, si es que tomo algún tipo de medicamento, si es que no puedo dormir incluso y tengo medicamento para dormir constante, pues ir a este tipo de rituales sin consulta previa con alguien que conozca sobre el tema, sí puede ser riesgoso, puede generar, y no solo, digamos, como la parte más polémica, porque se genera mucha polémica alrededor, sino que
incluso la propia experiencia de la ayahuasca puede verse manchada por nuestros hábitos, porque, por ejemplo, para ir allá es recomendable hacer dieta, es recomendable no comer carne, por ejemplo, tomar mucha agua, para estar lo más limpio posible en nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, cualquier tipo de medicación constante puede generar una mala experiencia. Como hablamos de una mala experiencia, como que de pronto viste fantasmas, no sé, cosas así, y en realidad no era tanto la planta, sino era un poco también tu medicamento, tus cosas, que no tuviste una guía para llegar ahí, tampoco tuviste una intención, una limpieza previa. Entonces, es importante tomar en cuenta lo que Lorena nos está compartiendo en este momento. Así que bueno, con esta recomendación nos vamos en este momento a un corte y regresamos para nuestro siguiente bloque donde vamos a profundizar un poco más en este tema. Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Ronald Fernández. Quiero invitarte a que nos acompañes en los nuevos proyectos que Evolución Radio Comunitaria está desarrollando. Queremos que tú seas parte de todos estos proyectos y que los emprendedores sean la parte fundamental de estas actividades. Así que queremos invitarles a que participen en todas nuestras actividades y que no se pierdan los próximos programas. Los esperamos. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Es una radio digital pensada en el bienestar familiar, social, económico y cultural basado en los objetivos de desarrollo sostenido. Evolución. Radio Comunitaria RFG. Llegamos para quedarnos. Regresamos del corte para seguir con nuestro tema, tratamientos alternativos en salud mental, con nuestra médico psiquiatra Lorena Quillupangui. Así que, bueno, en esta segunda parte, primero quisiera realizar la mención de esta semana para Tesoro Escondido, que sabe cómo expresar tus sentimientos. Para ello pueden tener un detalle para toda ocasión y hacer sus pedidos al 098 46 81 86 5. Continuamos con nuestro tema el día de hoy. Y bueno, Lorena, quisiera hablar en esta ocasión sobre lo que tú nos hablaste al principio de la parte de la psicoterapia. ¿Qué ramas, qué temas viste tú cuando estudiaste la parte de la psicoterapia? Bueno, estudié en una escuela que se llama la Escuela de Psicología Transpersonal. Entonces, primero, no tampoco es una versión muy clásica. Y dentro de este modelo, mencionarte algunas cosas que me parecen súper importantes de esta visión. La visión transpersonal nos recuerda que somos más allá de una mente, ¿no? Sí, mi mente se enfoca mucho a la psicología, pero en esta versión, además de mi mente, mucho cómo está ligado mi visión espiritual, cualquiera que sea lo que yo lleve.
Entonces, hablamos mucho en la escuela, o recibí mucho este modelo, de cómo en realidad cada uno de nosotros, más allá de tener algo bueno o malo, o que tenga un rasgo bueno o malo, en realidad tengo un rasgo que en algún momento se tergiversó. Te voy a poner un ejemplo. Entonces yo, de repente de niña, no tuve la posibilidad o no me dieron permiso de enojarme. Entonces me quedé toda retraída, pero ese enojo aparece de vez en cuando como un impulso que ahora de adulta me puede estar causando dificultades en mis relaciones. Pero yo puedo decir, bueno, me tacho y digo, a veces soy violenta, fíjate que ya puse un juicio de valor, pero en realidad desde esta visión de la escuela, esta parte de mí que yo llamo violenta es en realidad una parte mía que requiere mi atención porque está bien aprender a enojarse y poner límites ante las situaciones que se van en contra mí. Entonces, todas nuestras partes o nuestros personajes internos, como yo les llamo, tienen una intención positiva en nuestra vida. Realmente desde esta visión no hay, ninguno de nosotros hace cosas por maldad, sino por desconocimiento, porque no sabía una forma mejor de hacer lo que estoy haciendo ahora. Creo que esta es una de las definiciones más importantes de la escuela porque me permite mirar a alguien, mirarme a mí misma y decir, bueno, aquellos errores en las que recontra que metí la pata, no lo hice por maldad, lo hice porque no sabía una mejor forma, pero existe una mejor forma que yo puedo ahora reaprender. Y entonces en eso se basa la psicoterapia, en que tú puedas venir con una inquietud de esta parte mía ya no me agrada mucho. Bueno, sí vamos un poco hacia atrás a descubrir qué te pasó para ver cómo fue que aprendiste, pero vamos mucho hacia adelante, hacia cómo quieres ser ahora. Entonces, allá va la psicoterapia. Wow. O sea, que hacen una revisión de hacia atrás conscientemente con alguna técnica como hipnosis o simplemente lo van descubriendo según lo que recuerda el paciente. Más que hipnosis, sí es un ejercicio meditativo muy hacia adentro. Usamos muchísimo la herramienta corporal. Soy profesora de danza primal y esto significa que a través del movimiento tú puedas redescubrir estas cosas. Entonces yo he cargado mucho el enojo mucho tiempo y yo te genero un espacio en donde tú puedas mirar a esa persona con la que estás enojada, pero aquí te vas a dar el permiso de sacar toda tu rabia y el cuerpo recupera esto, ¿no? Desbloquearse, desaprisionarse de eso. Entonces la terapia es menos de cabeza, menos de entendimiento y más de procesar, de vivir y de recuperar. Wow, esa parte me encanta porque en realidad, bueno, yo ya había escuchado, tuvimos una invitada hace tiempo que hablaba igual sobre la danza primal. Ella hacía danza árabe y había aprendido también justo de lo que tú nos hablas. Y algo bonito, algo súper importante de la danza primal es que el cuerpo guarda las memorias y es como que habla más fuerte que lo que uno podría recordar incluso. O sea, el cuerpo como recuerda todo, pues somos mucho porcentaje de agua. En este momento no recuerdo cuánto porcentaje de agua somos, pero lo que sí recuerdo es que es la mayoría. Y sobre todo lo importante es que el agua sí tiene cierta memoria y ahí es donde se guarda y nuestras células también. Así que ahí se guarda la memoria de toda nuestra vida. Así que lo que me gusta de la danza primal es poder acceder de cierta forma esos recuerdos sin necesidad de volver a revivirlos, sino que simplemente sentirlos y sanarlos a través de la experiencia que de pronto, como tú decías, no se vivió, ¿no? Que sería en este caso, en el ejemplo que utilizaste, la rabia. Bueno, no exprese rabia. Hoy en la danza primal no necesito entender, no necesito de pronto recordar específicamente, pero sí tener un contexto y darme el permiso de sacarlo dentro de este ejercicio y a través de la experiencia se libera, que me parece muchísimo más, no sé, como menos traumático, porque a veces como que revivir mucho la historia sí te puede llevar a volverte a traumar si es que no lo haces con una guía experta. Entonces justo en esta parte de la danza primal que tú nos hablabas, me gustaría que nos cuentes un poquito más sobre el proceso de la danza primal. O sea, nos contaste que es una expresión, de pronto tú puedes llevar a personas, no sé si es a estados de catarsis,
a través de la danza primal, pero ¿qué procesos tiene o de qué se trata en sí la danza primal? Entonces la danza primal, primero, pues no es un baile, porque a menudo se hace Ah, relación, ¿no? claro. Ah, la danza primal, y viene el término primal como de primordial o básico, es decir, nuestros primeros movimientos que son partes del hecho de que somos seres humanos. Entonces la danza primal básicamente consiste en que a través de una conexión con la música y del facilitador que te va dando ciertas pautas para que visualices o imagines o sientas, eh, tú puedas darte permiso, que fue una palabra que tú decías, de ejecutar estos movimientos primordiales. Alguno de nosotros no recibió muchos abrazos o aprendió a cerrarse porque no lo recibió. Entonces la danza primal te propone que con una música tú vuelvas a abrir los brazos y vuelvas a darte la posibilidad de recibir o de dar amor. Es una cosa muy simple y me gusta mucho decir que es simple porque la frase de Daniel Taropio, que es el creador de este modelo, es que la forma más amorosa y simple de callar la locura de la mente es poner al cuerpo en movimiento. Entonces, la propuesta de la danza primal es poner al cuerpo a moverse. Y no hay que saber una cosa rara o una técnica rara, sino fíjate que es volver a los movimientos básicos. Movimiento básico de me paro firme, como cuando un niño empieza a caminar y hace esto, es un movimiento primordial. O cuando soy un niño y estoy gustosa de ver a mamá y corro a abrazarla, este es un movimiento primordial. O cuando soy un niño y acabo de ganar un partido de fútbol y lo primero que hago es celebrar, y cuando somos adultos hemos perdido el abrazo y la celebración y los pies a tierra, nos fuimos perdiendo por las cosas que nos pasaron. Entonces es volver a lo básico. Wow, me encantó la frase de la danza. Qué linda, es súper impactante, la verdad, para hacernos entender la importancia de la conexión entre el cuerpo y la mente, porque eso también se ha perdido. O sea, y más aún después de tantos años de pandemia, encerrados, de pronto tan quietos, mucho más, ¿no? La conexión entre la mente y el cuerpo. O cuando comemos, por ejemplo, lo que nuestro cuerpo no necesita y lo sobrealimentamos también es una desconexión con nuestro cuerpo, que creo que es importante retomarlo con este tipo de terapias como tú nos hablabas en este momento. Y justo tú nos hablabas de que, bueno, tienes este espacio para que las personas se puedan expresar. Entonces, ¿dónde es este espacio? ¿Tú tienes un centro? ¿Tienes personas que trabajan contigo? ¿Dónde están ubicados? ¿Cómo es tu espacio de trabajo? Bueno, trabajo en muchos lugares. Mi centro más grande en el que estoy se llama Neurosalud Munay, que está frente al Hospital Militar en la ciudad de Quito, en Ecuador. En este centro tenemos varios colegas, otras psiquiatras, otros terapeutas, todos con el mismo modelo, con esta misma visión integral, neurólogos, médicos internistas, graduados en medicina funcional. Entonces, aquí tengo el consultorio en donde puedo hacer la consulta individual y en donde, aunque es consulta individual, se manejan estas técnicas y la danza primal es parte de, porque el movimiento primordial puede aparecer en una terapia. Entonces, hay estas propuestas. Trabajo en otros espacios con otras colegas. Tierra Fértil es uno de ellos, donde hacemos un taller de danza primal cada mes, igualmente en un centro de Quito. Y aquí más bien la propuesta es que trabajamos con temas específicos. Por ejemplo, el mes pasado trabajamos en la crisis y desde la danza primal, es decir, todo el tiempo en meditación, en movimiento, exploramos qué es estar en una crisis, cómo atravesarla y cómo sacarla. En otro espacio, fuera, empiezo a reunir a la gente y llevamos a tomar ayahuasca, que era lo que te contaba, que es en Nanegal. Entonces, también vamos reuniendo a un grupo de gente que está preparada y los llevamos más o menos una vez cada 2 meses a tomar ayahuasca, y así se hace el proceso que más o menos se completa en un mes, porque son varias sesiones de terapia grupal. Entonces, estoy como en varios espacios, pero sobre todo el espacio más importante para mí es el de Neurosalud, donde está mi consultorio, donde voy reuniendo a la gente para los diferentes espacios. Claro, claro, interesante.
Es decir, que tú trabajas, digamos, por fuera del centro, trabajas con grupos, pero en el consultorio la terapia es individual. Así es. Ya, entonces, la terapia individual, digamos, te puede llevar a danza primal, o sea, tú la adaptas dependiendo de cada paciente. Sí, totalmente. La adapto dependiendo de cada persona. La primera evaluación puede consistir en ver cuáles son tus necesidades. Como te decía, dependiendo del caso, bueno, estás tomando medicación, cuál es el esquema de retirada, si es el caso, si necesitas qué tipo de medicamentos, si vamos a iniciar psicoterapia, con qué frecuencia hay que hacerlo, que la verdad tampoco me parece, en mi perspectiva, funcional muy seguido porque las terapias son muy profundas y te llevas una tarea personal a hacer un tiempo. Eh, y durante las terapias, entonces va surgiendo lo de la danza primal en la terapia mismo, porque es parte de, como tú decías, si estoy trabajando con mi mente, mi cuerpo se va a mover, y si estoy trabajando con mi mente y mi cuerpo, mi espíritu se va a mover. Entonces, siempre es un movimiento continuo, de, básicamente para sanar. Wow, ya, entonces, claro, tenemos las dos alternativas, siempre contactando contigo para ver qué es lo mejor para cada persona. Habíamos hablado igual de los casos de enfermedades específicas, aprovechando, digamos, si es que yo tengo depresión, bipolaridad, alguna enfermedad con medicamento psiquiátrico, pues, y quiero dar un siguiente paso, quiero buscar otras alternativas, pues aquí podemos encontrar una guía fidedigna, muy bien capacitada como para poder explorar un poquito en ese aspecto dependiendo de cada caso. Pero también existe la posibilidad para personas que no tengamos ningún tipo de enfermedad así diagnosticada, que queramos resolver algún problema. Sí, por supuesto, hacer un proceso personal. Está como muy estigmatizado el hecho de vas al psicólogo, vas al psiquiatra, algo grave te está pasando, pero fíjate que ir al odontólogo, hacerme chequear mis dientes viene bien cada 6 meses, ir a hacerme el chequeo médico general viene bien mínimo una vez al año y así. ¿Y por qué no asistir con un terapeuta de forma frecuente? Igual, bueno, voy a ver cómo está mi mente y a lo mejor no esté pasando por una crisis o no tenga síntomas, pero descubro que no me conozco o que estoy en un proceso de cambio. Me cambié de trabajo, o estoy decidiendo si me caso o no me caso, si me divorcio, no lo sé. Entonces, son decisiones que implican que uno realmente se conozca. También puedes venir si no tienes estos síntomas y estás interesado en profundizar en tu propia vida. Eh, Siempre es una oportunidad para crecer, para conocerte y mejorar, por supuesto. Sí, sí, siempre es importante, no es necesario estar ya con la muela, digamos, ya toda careada, ya solo para sacarla. Y recién ahí con el dolor ir al doctor, así también con la mente, o sea, no hay que esperar a estar en la peor condición, y más aún si es que se cuenta sobre todo con los recursos, ¿no? Porque eso también es importante, si es que tú cuentas con los recursos y cuentas con el tiempo, no sentir, no tener este estereotipo de ir a terapia porque ya estás mal, ¿no? Sino que en realidad para conocerte, para buscar una guía y encontrarte a ti misma, a ti mismo. Entonces, esa parte que lo tenga muy en cuenta, que es para todo el público. Y como nos decías, justo tú trabajas con grupos, en cambio, en la parte de afuera de tu consultorio, para organizar, digamos, estas terapias con danza primal con muchas personas. Ahí pueden ir igual todo tipo de personas, ¿cierto? O sea, con cualquier condición. Sí, adolescentes, adultos, y igual tenemos un protocolo en el que te envío un formulario, te hago una serie de preguntas para saber si estás en alguna condición por la que no puedas, que es el embarazo, por ejemplo. Y no es que las embarazadas no puedan, sino que si tú vienes, yo tendría un cuidado contigo de que ciertos movimientos evidentemente no los hagas. O si tienes un problema en la columna, te cuidaría y daría ciertas sugerencias, es decir, nos ocupamos de chequear cuáles son tus antecedentes y tener los cuidados necesarios en esto. Entonces, pero pues por supuesto, si no tienes ninguna patología, eres siempre súper bienvenido, y si tienes alguna,
preguntas con nosotras y te decimos, bueno, en esta condición, en este momento ven, o espérate la siguiente, o con gusto ven, pero te vamos a tener estos cuidados. Excelente. Entonces, estas reuniones son una vez cada mes, nos dijiste, ¿verdad? La reunión de este mes está preparada, ¿aún estamos a tiempo o ya se nos pasó? Sí, tenemos aquí un taller el 26 de noviembre de danza primal, el sábado 26. Empezamos a las 10 de la mañana, es de 10 a 1 de la tarde. Son 3 horas. Wow, bastante extenso, bastante interesante, porque claro, y puede ser un poquito más, ¿no? Porque a veces cuando uno se lleva en los procesos o está en un proceso así como de interiorizar el tiempo, en realidad es bastante relativo y a veces pasa volando y es preferible esperar a que el proceso del grupo termine que cortarlo a la mitad, ¿no? Entonces como siempre, yo les recomiendo que se tomen como toda la mañana para ustedes, ¿no? Es prácticamente un regalo para uno mismo y a veces exigimos eso a nuestros familiares, a nuestros amigos, exigimos tiempo de calidad a nuestras parejas, a nuestros hijos, pero nos lo podemos dar nosotros mismos. Es más, deberíamos dárnoslo nosotros mismos de la forma en la que lo pedimos al resto. Así que darse un tiempo, darse este espacio, toda una mañana para trabajar en uno mismo, en el crecimiento personal, creo que es fantástico y es lo ideal, ¿no? Tomárselo de esa forma. Muchísimas gracias en realidad por esa invitación. Ya saben, apúntenlo el 26 en la mañana. Igual las inscripciones se pueden hacer contigo, ¿cierto? Personalmente, cualquier día de este mes. Y para ello, pues te quería pedir tus contactos, si nos puedes apoyar con tus contactos de redes sociales, tu número de teléfono, ¿dónde te podemos encontrar? Sí, me pueden encontrar sobre todo en Facebook y en Instagram. Estoy como doctora Lorena Quilipangui. Ahí están mis contactos y el número de celular pues será el 099 52 91 559, que es el del Centro Neurosalud, o el personal, que por supuesto también estoy para los grupos, que es el 099 675 0373. Muy bien, por favor anótenlo y ya saben que las entrevistas quedan colgadas en nuestro canal de YouTube, así que si es que quieren volver a escuchar el contacto, ahí lo van a tener para que lo puedan repetir. En cuanto a la parte, en cambio, de la ayahuasca, tú nos dijiste que era cada 2 meses más o menos. Sí, cada 2 meses. Este mes ya se fue ya pasó, entonces ahora probablemente la programemos. No sé si, no estoy segura para diciembre porque son épocas que a veces no se mueven, y si no, creo que la más segura es para enero, que vamos a reunir un poco de gente. Claro, y para esta siempre se realiza en el mismo lugar y siempre con la misma persona. Estamos realizándola ahora en Nanegal, sí, con la misma persona. Bueno, sobre todo porque es una persona que trabaja en un modelo muy similar al nuestro, usa la música para estarte acompañando en la noche y lo consideramos un hombre muy amoroso. Creemos que es muy importante que la toma de la ayahuasca tenga un significado, como tú decías, una preparación, cómo me alimento los días previos, si estoy tomando medicación, qué debo dejar de tomar, qué no, con qué intención voy, y el tener esta persona a nosotros nos da la certeza de que estás siendo acompañada por alguien que va a cuidarte. ¿Y las personas que van a la ayahuasca son solo pacientes tuyos o pueden ser personas independientes que de pronto ya hayan probado la ayahuasca? Y tú tengas, por ejemplo, alguien que no haya pasado por algún tratamiento, pero que quiera unirse al grupo y necesita hacer igual una evaluación o algo así. Pueden venir personas que nunca han hecho procesos, que tengan la inquietud. Como te contaba, igual hacemos una revisión, llenas un formulario y si yo veo que hay alguna situación, me tomo el tiempo de tener una entrevista personal. Si hay algún asunto médico, también tenemos un colega que se encarga de hacer un chequeo, pero si no tienes ninguna de estas y tienes la inquietud y quieres ver de qué se trata, yo creo que todos tenemos un llamado en algún momento que te dice, oye, esto ya me lo dicen varias personas. ¿Será que voy? ¿Será que no?
y puedes creer que es la otra persona la que te está invitando, pero tal vez es un llamado personal, tal vez es tu intuición la que te está diciendo. Y si ahora alguien lo escucha y dice, yo creo que este es el momento, por supuesto, son bienvenidos, porque no es un mensaje mío, es un mensaje del universo. ¡Oh, qué bonito! Sí, a veces el universo te llama a través de otras personas, ¿no? También eso es bastante, bastante cierto y pasa muchísimo en esta parte del mundo espiritual. Entonces, bueno, yo, Lorena, te quería agradecer muchísimo por estar en este espacio. Ya vamos cerrando nuestro programa. A extenderte la invitación, a ver si otra ocasión nos puedes igual acompañar para profundizar un poco más en otros temas. Como siempre, este espacio está abierto para ti y que regreses, nos encantaría, ¿no? Para finalizar, me gustaría si nos puedes regalar una frase, un consejo, algo que tú puedas entregar ahorita a la gente, una pequeña parte de sabiduría que tú tengas o que hayas aprendido para nuestro público y que les pueda servir. Bueno, hay una frase que, bueno, más que una frase, es un lema que a mí me gusta mucho y que lo encuentras en la página, que fue un proceso de aprendizaje personal y que escucho con mucha frecuencia, y es que todos merecemos sentirnos mejor. A lo mejor estoy atravesando muchos síntomas y mis miedos o cualquier situación no me permite ir a buscar ayuda. Recuerda que te mereces sentirte mejor. Y si no estás atravesando ninguna situación difícil, te mereces vivir mejor. Todos merecemos tener una vida plena. Entonces creo que cuando uno recuerda esto, definitivamente cualquier cosa que estés atravesando y recuerdes que mereces vivir mejor, te puede sacar de donde sea que estés. Muchísimas gracias, Lorena. Muchas gracias por esas palabras. Es verdad, siempre podemos aspirar a algo mejor. Así que muchísimas gracias por estar en este espacio. Muchas gracias por contar con tu presencia. Nos vemos, como siempre, ya saben, cada lunes a las 8 de la noche con su programa Terapia en Acción. Y así despedimos el programa de esta noche. Les deseamos que tengan una linda noche, que les vaya muy bien, cuídense mucho y nos vemos el próximo lunes. Chao. Gracias, chao. Cuéntanos qué te pareció el programa. Déjanos tus comentarios y si quieres participar en los siguientes programas, escríbenos al 099 33 70 75. No te olvides de etiquetarnos en todas las redes sociales como @evolución radio comunitaria RFG, @evolución RFG. Recuerda, llegamos para quedarnos. Somos Evolución, radio comunitaria, y llegamos para quedarnos, con programas enfocados al desarrollo social. Encuéntranos en todas las redes sociales como Evolución Radio Comunitaria RFG y recuerda, llegamos para quedarnos.